Bienvenidos a otro episodio de No Conformidades, el podcast que va más allá de la norma de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy tenemos a Fanny León, directamente desde Perú. A ella la conozco ya desde antes, seguidora, me invitó a una ponencia virtual. Fue muy agradable participar en esta ponencia y el día de hoy viene a presentar pues su no conformidad al respecto de la profesión, también a contarnos un poquito sobre ella. Entonces, nada, Fanny, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Gracias, Sebas, de verdad, por invitarme. Y ya teníamos pendiente desde el año pasado, creo. Para mí es un gusto, de verdad, y un honor poder estar en tu podcast. A ti, muchas gracias también por aceptar el espacio. Realmente es una persona que tiene mucha experiencia dentro del campo de seguridad y salud en el trabajo y dentro de campos de trabajo que son bastante complejos de trabajar. Entonces, lo primero y más importante que yo usualmente les pregunto a mis invitados es, ¿cómo llegaste a esta profesión? ¿Cómo diste con esta profesión? Bien, bueno, yo soy ingeniera industrial Ujú. eh, y me especialicé en seguridad y salud en el trabajo recién, digamos que en el último ciclo de mi carrera. Ok. Fue porque, digamos que en Perú, esta carrera está más orientada a lo que es producción, ¿no? A todo Ujú. lo que tiene que ver con eh, tiempos, que mantenimiento y demás, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo llevo un penúltimo tópico, eh, me hacen un curso de seguridad de salud en el trabajo y es Ujú. en ese momento en que veo la posibilidad de aplicar lo que yo hacía Ujú. extracurricularmente, porque yo vengo Ok. de organizaciones sociales. Entonces, yo Ujú. siempre estuve vinculada a los derechos de la infancia, derechos de los jóvenes, y entonces cuando vi que este era un campo en el que realmente eran los derechos laborales, ¿no? Sí. La vida de las personas, ¿no? La salud Ujú. de las personas, dije, pues de aquí soy. Porque yo Aquí no, es, por este lado fue. ajá, yo no me iba mucho por el tema de producción. De hecho, yo llegué a la carrera de ingeniería industrial porque a mí me la vendieron como una carrera en la que yo podía hacer gestión de proyectos, que era lo que hasta ese momento yo hacía Ujú. con mi organización. Yo tenía muchos proyectos sociales con niños adolescentes, entonces yo Sí. dije, pues me voy a perfeccionar en eso. Ok, Digamos, perfecto. hay cositas ahí en la carrera que dije, me empezaron a desanimar, pero cuando conocí seguridad en un trabajo, en ese momento Hiciste yo como clic con lo que tú venías haciendo. sí, pero lamentablemente yo en ese curso a mi profesor lo vi 3 veces, para el Ujú. inicio, para el parcial y para el final. Entonces, Ok. a mí me tocó buscar diplomados, cursos de especialización, todo Ujú. fuera. Y ya cuando Ok. salí de la carrera directamente, yo me fui a buscar prácticas en Ujú. seguridad y salud en el trabajo. Mira, pero fue totalmente vocacional y totalmente voluntaria tu manera de hacerlo, ¿no? Porque pues de todas maneras, realizarlo de esa manera, esa gestión como tan importante de decir, bueno, yo lo hago y lo quiero hacer porque me nace hacerlo. Eso también es muy importante y muy, muy agradable, que hubieras hecho eso por tu vocación y que lo uniste con tu vocación. Sí, o sea, yo no encuentro otra manera que hubiera llegado a la seguridad en un trabajo porque, bueno, yo soy de un pequeño distrito de Ajá. mi país, ¿ya? Entonces ahí como que normalmente poder salir a estudiar en la universidad a veces es complicado. Y Sí. también a lo que esperaban de mí eran otras carreras. Entonces, Ujú. no estaba en ese tiempo tampoco que se hiciera una ingeniería en seguridad y salud en el trabajo como actualmente hay en nuestro país. ¿No? Sí. Tampoco estaba el tema técnico en seguridad industrial, tampoco lo había visto, ¿no? De hecho, o Ujú, sea, ujú. industrial literalmente la carrera de ingeniería industrial yo la conozco un mes antes de terminar mi educación básica para Ok. postular. Ujú. Entonces, literalmente solo ahí es donde me enganché a esa carrera y ya lo que vino, pues, vino 4 años después prácticamente. Ok, ajá, claro, sí, vino después de la etapa de estudiar ingeniería industrial, claro. Y en esa parte de pronto no llegaste a arrepentirte en algún momento de estudiar esa ingeniería industrial que tú dijiste, me retiro porque esto no es lo que yo quiero. Sí, o sea, en el momento de que incluso, normalmente para terminar la carrera, un año antes empiezas a hacer la tesis. Y yo Ajá. quería hacer la tesis en lo que tenga que ver con gestión de personas, Ujú. pero, mi región es agroindustrial, y en esa Ok, época, estaba el boom de la agroindustria, entonces querían a fuerza que la claro. mayoría de profesionales
saliéramos Como enfocados enfocados a, en agroindustria. sí, exacto, y me frustré Ajá. tanto que no querían aceptar, digamos, que me encamine ese tema a mi tesis y que yo acepté hacer Ujú. mi tesis con otro compañero en algo que a veces me preguntan, ¿y cuál fue tu tesis? Y yo, creo que fue algo de piñón blanco. Y literalmente es que me preguntas y yo no recuerdo. Yo hice la tesis No te porque dije, acuerdas. yo lo que necesito es el título. El Y ya título, claro. para ya después ya yo veo en lo que me voy a enfocar, pero de que no va a ser Ajá. directamente producción como tal. Ujú, ok. Bueno, pero de todas maneras el tema creo que industrial te ayuda también como una buena base para el tema de trabajar en industrias como manufactureras y cosas así, ¿no? Sí, de hecho, es una de las carreras que creo que tiene un poco de todo, ¿no? Te Ujú, ayuda a ver muchas aristas en mucho tipo de empresas. Es ujú. muy buena la carrera y Sí, tienes un montón de campos para poder aplicarla, ¿no? Eso yo no campos de puedo negar. acción. Ujú, sí. Ujú. Ok, bueno, y a través de tus años ya de experiencia trabajando en seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es eso que no te ha dejado tan conforme de la profesión? Que tú digas, esta parte realmente no me ha dejado tan conforme. Que todo se haga pensando en evitar una sanción y no en proteger a los trabajadores. Ok, claro, en pro de evitar que me impacte el bolsillo, pero no en preocuparme por mi talento humano. Sí, de hecho, todo el tiempo, desde que salí y me tocó estar en el lado privado, era un Ujú, tema de hay que hacerlo porque la autoridad va a llegar, ¿no? Hay que sí. hacerlo porque si no, la municipalidad nos va a cerrar, ¿no? Y Ujú, luego, pues ahora que estoy del otro lado, que soy la que sí. multa, entonces, siempre que llego es tipo, hay que tener esto porque si no nos van a sancionar. Y creo que no, hasta el momento no han entendido cuál es el fin de la seguridad y salud en el trabajo, que es finalmente proteger a las personas, ¿no? Ujú. Mira, y es curioso que hayas estado desde las dos orillas, por así decirlo. Por un lado estabas respondiendo ante las autoridades competentes y ahora estás del otro lado, haciendo lo que me dices, el tema de sanciones. Pero estando de las dos orillas, ¿sientes que te vuelves un poco más empática estando del lado donde auditas, donde estás pendiente de que las empresas cumplan? Yo creo que sí. Esto es, ojo, mi sentir personal, porque muchas veces y cuando me ha tocado ir como mi función de ahora, ¿no? Me dicen, es que ustedes no piensan, solo están buscando Ajá. sancionar, no solamente están buscando fiscalizar, ¿no? Pero al menos yo sí comprendo desde mi posición que yo no solo estoy para fiscalizar, sino que, bueno, en el Perú la ley está creada no solo para fiscalizar, sino también para acompañar a las empresas. Entonces, yo Sí. siempre, o al menos mi vocación es, si yo llego, no solamente llego para como auditar, sino también para acompañar un proceso, dar un poco de asistencia técnica, porque Ajá. la seguridad y salud en el trabajo es muy dinámica, ¿no? Ajá. Y también mucho depende de las visiones de los profesionales que tenemos, ¿no? Sí. Yo puedo tener una manera de observar un proceso y otro profesional puede venir y decirme que lo ve de otra manera y también va a aportar desde su experiencia. Exactamente. Entonces, yo creo que me toca ser empática porque yo lo vivo de esa manera. Va a Ujú, depender mucho del profesional. ujú. Y como auditora, ¿sientes que te ven es como alguien que juzga, que castiga, como el verdugo, por así decirlo? En general, en Perú sí se tiene esa mirada. Ok, Pero al menos yo, bueno, yo tengo casi 8 años voy a cumplir en este, en digamos, en ese esta rol. posición, ajá, en este Ujú, rol. Y puedo decir que me he llevado muy bien tanto con trabajadores como con sí. empresarios. O sea, Ujú, y literalmente tengo la suerte, puedo decir, de que muchos de ellos a veces me llaman a consultar, disculpe, ¿me puede asesorar en esto? ¿Me puede dar la orientación de eso? Y los trato de ujú, guiar tanto como trabajadores, como sindicatos, ajá, como empresas, como profesionales, incluso algunos, ¿se acuerda que me fiscalizó en tal? Ahora estoy trabajando en tal, ¿me puede ayudar con esto? ¿Dónde me voy? claro, claro. ¿Qué es lo Aman, que haces tú que marque la diferencia de no ser, como te digo, el verdugo, de que no te vean como la mala, por así decirlo, de la historia, sino que realmente pase eso, que te llamen, que te tengan en cuenta, que te digan, ay, mira, yo tengo un contacto que alguna vez me fiscalizó, pero me puede ayudar? ¿Qué es lo que haces tú de diferente para que eso pase? creo que es de no dejar de ser humana, porque mm, creo que es entender
las dos posiciones y tratar de asumir cosas que quizás la otra persona no está viendo o al revés, ¿no? Creo que eso es lo Ujú. que me ha distinguido, no dejar de ser humana, porque si yo me Sí, vuelvo solamente la, la persona que la va a que juzga. fiscalizar y me tengo que ir y ceñir a la Ujú. norma, tampoco es eso, ¿no? Claro, que obviamente es mi función, yo tengo que ser muy objetiva y me tengo que olvidar de subjetividades, pero Sí. más allá de eso, yo tengo que entender el proceso, tengo que entender a las personas, tengo que entender la dinámica de una organización, y también es saber escuchar. Creo que también eso es una de las cosas que, Una de las mm, virtudes que uno desarrolla en sí, ese proceso, ¿no? escuchar, escuchar. A mí me Ujú. encanta escuchar. En ese proceso de fiscalización has visitado como muchas empresas, muchos sectores económicos. ¿En cuál has encontrado que solo cumplan el papel y ya? O sea, que realmente digas tú, no, acá solo cumplen el papel, pero gestión real no se ve. Porque pues bueno, para fiscalizar cumplen en el papel, pero en la gestión real no cumplen. ¿Te has encontrado con esos sectores económicos así? Mira, y yo, por las cosas que me hice, entre comillas, más conocida en las redes sociales, fue justamente Sí. que me subí al tren de seguridad que estaban haciendo de cosas que alteraron la química de mi cerebro en seguridad y salud en trabajo. Y yo Ujú. pues hice mi versión desde mi posición en la que estaba. Y justo una de las cosas que puse es que el sector que a mí más me ha impactado de que no se cumple nada y que todo prácticamente está en papel es construcción. Y creo Sí, que en muchos países ese es el sector que más está en este tema de incumplimiento como el tema complicado, de ¿no? construcción como tal. Sí, sí. Ok, ¿y tú trabajaste estando del otro lado en construcción? Sí, yo de hecho inicié en construcción y Ajá, construcción de carreteras más que nada. sí. Sí, ¿Y qué tan fuerte fue esa experiencia como primera experiencia? Porque estamos hablando de que es la primera experiencia, ¿no? claro. Creo que la diferencia un poco es que yo inicié en una empresa donde sí tenían un sistema de gestión muy bien estructurado, ¿no? Y que digamos que sí se tenía que cumplir porque se tenía que cumplir. Ya luego eso me sirvió también para cuando me tocaba estar en empresas que obviamente no tenían nada o en instituciones que no tenían nada, que también estaban en el rubro de construcción, pero yo inicié, se podría decir, a aprender con una buena base, ¿no? Y Ujú. por eso cuando voy a estos sectores ahora, desde el otro lado, Sí. hago una comparación entre lo que yo vi inicialmente a lo que realmente tienen ahora, ¿no? Ujú. O sea, han cambiado para bien, han evolucionado. No. Ah, es que va a haber mucho sector. Aquí en Perú hay una gran Ujú. diferencia, sobre todo en obras que se realizan por el sector público, que lo Sí. ejecutan las municipalidades. Ujú. En esas es que aquí hay una realidad de que muchas empresas constructoras se formalizan o se constituyen solamente para una obra puntual. Justo Ujú. salió ese proyecto en ese momento. Juancito con Felipe se unen y crean justamente el proyecto, digamos, es el puente que une la ciudad Santa Rosa. Sí. Entonces, estos dos se unen y ponen consorcio del puente Santa Rosa. Ujú. Ya, y pasa de que esas empresas obviamente inician sin un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y Sí. solamente cumplen con los requisitos mínimos que piden los gobiernos locales en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. No Sí. tienen documentos totalmente aislados que no conforman realmente lo que es un sistema de gestión. A diferencia si son obras de inmobiliarias, ¿no? O incluso de instituciones estatales que son un poco más grandes, que ya son consorcios que tienen empresas, que tienen años como empresa. Años de Entonces, experiencia, ellos claro. sí tienen un sistema de gestión más estructurado y digamos que las observaciones ahí son mínimas. Claro. Muy rara vez puedo decir que a mí me haya tocado paralizar una obra de un consorcio, de una inmobiliaria, que sí de una obra que tenga que ver con un gobierno local. ¿Tú dirías que construcción como tal, entonces, según lo que me cuentas, es el sector que de pronto menos llega a entender lo que es un proceso correcto y adecuado de seguridad y salud en el trabajo? Sí, y se une también con el tema de digamos, de actualmente lo que estamos viendo en el país, ¿no? Las extorsiones,
el tema de corrupción, el tema de algunos sindicatos, es muy complicado. Incluso yo cuando inicié en la obra en la que yo estuve, habían personas de sindicatos, ¿no? Ujú. Que normalmente es que tú tienes que cubrir cierto porcentaje de personas de ese sindicato o algo más o menos así para que se entienda. Entonces, cuando no llegaban a un acuerdo con la empresa, pues habían ciertos problemas, ¿no? Sí, Entonces, a mí me ha tocado vivir en el que los del sindicato, cuando se llevaban bien conmigo, con usted no ingeniera, con su jefe tampoco, ustedes tranquilos, es con el residente, sí, decían, ¿no? Entonces, esa ok, realidad sigue acta desde el 2014, imagínate que yo inicié, hasta el momento sigue, y ahora un poco con el tema de lo que estamos viviendo en el país, sí se ha ujú, intensificado muchísimo. En Lima todavía es un poco más que en regiones. ok. ¿Has vivido alguna situación fuerte, difícil, complicada que te haga pensar en dejar la carrera definitivamente en estos 12 años que más o menos llevas? No, el tema de ver muchos accidentes a veces es Sí, complicado. Las a veces te imágenes complica. son fuertes, Sí, sí. claro, y siento que en el sector construcción que has trabajado tanto, hay accidentes que son mucho más fuertes que en cualquier otro sector, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el De hecho, accidente más fuerte que recuerdas o que te haya impactado mucho? mira, cuando yo inicié, cuando estuve en el sector privado, de hecho, hay un evento en el que a mí me hace alejarme de la primera empresa en la que yo inicié, porque esta empresa donde yo inicié me llamó luego para otro proyecto y ese proyecto me hizo renunciar al sector donde yo estaba para llevarme a otro proyecto, pero en ese último proyecto yo decido dejarla porque no querían reconocer un accidente de trabajo y en donde el señor casi pierde un dedo, si más no recuerdo. Sí, Y me impactó mucho por el tema de no solo verle el dedo, sino el tratar de dejarlo abandonado. ujú. O sea, el Esa tratar de poca, dejarlo a la deriva. claro, esa poca empatía, el solo hablar de números, el solo hablar de que vamos a malograr el tema de las utilidades, esa tan poca humanidad Sí, me dejó en desconcierto, me dejó muy en desconcierto. Y esa fue una de las razones que yo me acuerdo que le hablé a mi mamá, que gracias a Dios yo tengo soporte de mi familia, que le dije, no, yo tengo que informar esto porque esto no sí. va conmigo. Y esto no Ok, puede ser. en ese caso tú tuviste ética profesional y ética moral. Sí. ¿Crees Creo la que ética eso, moral, crees que la ética moral y profesional en Perú de los profesionales en seguridad y salud en el trabajo está mejorando o tal vez no mucho? se podría decir que sí, pero es complicado porque, y justo hace poco lo estuve conversando con varios usuarios de la red, y es que hay tan poco trabajo, no, hay tan pocas oportunidades que a veces como profesionales nos toca aceptar ciertos puestos de trabajo, incluso vulnerar nuestros propios derechos. Si aceptamos algo que vulnera nuestros propios derechos por tener un sueldo fijo, por llevar Sí. un pan a la mesa, pues no, a veces nos hace eso olvidarnos de nuestra ética y nuestra moral como profesionales. Es bien ¿Has, complicado. ajá, has tenido que enfrentarte a estas situaciones, las que me describes, que de pronto te enfrentas a ese tipo de situaciones? Bueno, como te dije al inicio, en la que yo me aparté, esa fue la más fuerte y que si yo no hubiese tenido en mi familia que me dijera, ya, hazlo porque seguro te van a votar. Y de hecho Sí. fue lo que pasó, ¿no? Pero inmediatamente te vienes. Y eso fue lo que hice. Y creo que no, si me volviera a pasar en ese momento, no lo dudaría. En Porque dar el paso al costado. sí, eso creo que también parte de mi familia, ¿no? Mi Sí, familia claro, claro. dado eso y no podría renunciar a mi ética, a mi moral por eso. Incluso con todo lo que yo hago, soy muy cuidadosa de lo que tengo que decir, lo que voy a decir, Ujú. y de cómo actúo, porque todas mis actuaciones se deben guiar también a lo que yo creo y a lo que yo siento. Y si algo no está conforme a eso, pues simplemente yo doy un paso al costado, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que esté pasando por esa misma situación? Que de pronto diga, uy, ¿será que sí me voy? ¿Será que no me voy? Y yo sé que es muy difícil tomar decisiones cuando la cartera pues te está apretando, ¿no? Sí, Pero al menos pensar también en las consecuencias legales que pudieras tener
si tú sigues también inmerso en un lugar donde no se cumplen con ciertas condiciones y está vulnerando la ley. Siempre hay Ujú. que pensar de que sí, es un ingreso, pero también qué significaría si pasara alguna desgracia y finalmente estoy yo como responsable de seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y salud en el trabajo es una posición muy delicada, porque lo que tú Exactamente. decidas, tú acompañes, tú gestiones, depende de la vida de una persona, de una o más personas. Sí, sí, de Y si una o más personas. ajá, y si les llegara a pasar algo, entonces tú vas a tener que asumir la responsabilidad de que no gestionaste, de que no hiciste, de que no implementaste o cuando menos hiciste el intento con el empleador de poder hacer tal o cual cosa. Entonces siempre pensar no ahorita en el presente, sino en el futuro. En ese Ujú. momento, si tú quieres llegar a decir, soy ingeniero con 50 años de experiencia en seguridad de salud en el trabajo, o quieres decir, llegar a decir, pues soy un profesional que solo estuvo 2 años y terminé en la cárcel por no cumplir con la norma. Exactamente, sí, 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 es que de todas maneras ahí se juega una línea muy delgada de Ujú. estamos prácticamente trabajando con la vida de los trabajadores, del talento humano. Entonces, digamos Sí. que ahí sí, sí se juega esa delgada línea de eres culpable o no eres culpable por lo que hiciste o por lo que no hiciste. Entonces sí se juega mucho Sí. con esa delgada línea. Otra de Sí. las no conformidades que también me planteaste previo al podcast es el tema de que falta acompañamiento a los profesionales nuevos como tal. ¿Tú has sido mentora de pronto de algún profesional nuevo que te pida ayuda? Sí, bueno, primero a mí me costó mucho al inicio, porque como te dije, a mí me tocó aprender sola en un Ujú. diplomado, en los cursos, y son muy, Sí, muy teóricos, porque en el momento que yo estuve en campo, o sea, literal me acuerdo que yo ingresé como asistente y el ingeniero de seguridad me llevó al campo el primer día y me dijo, ya, tú me haces un informe de qué es lo que falta en obra. Y yo así, asustada. ¿qué hago, no? Y Claro, ¿por gracias dónde empiezo? claro, y gracias a ese empujoncito y luego ese acompañamiento es que yo aprendí, pero sí me ha tocado ver que muchos de mis compañeros empezaron literalmente en nada y no Ujú. había una persona que realmente fuera empática o quisiera compartir O sus conocimientos. o que les Hace indicara. Sí, hace mucha falta eso, eh, en los profesionales. Y ahora cuando voy, incluso me ha tocado ir a algunas empresas, ¿no? Y veo jovencitos, bueno, yo soy joven todavía, ¿no? Pero más jovencitos, Ajá, ajá. que recién están iniciando, y obviamente es cuando le vas preguntando y como su cara así de, tenía que ser esto y tenía que ser otro, y están solos, no tienen acompañamiento, y en ese momento digo, pues, ¿por qué no hay nadie acompañándolos y guiándolos? Y a mí me toca hacer ese rol, pues, no, aunque esté del otro lado, tratar de guiarlo un poquito, ¿no? Claro. Pero creo que actualmente se debería tener eso desde las universidades. Incluso ¿De qué soy de la manera de qué manera o en qué figura tú lo plantearías para las universidades? es que en las prácticas preprofesionales sí o sí tiene que tener un acompañamiento de algún docente, no dejarlos que solamente vayan a las empresas o a las Ujú. instituciones a que hagan sus prácticas y que luego te eleven un informe y ya está, porque no sabes si realmente en esas prácticas hicieron algo de ¿Aprendiste provecho. o no ajá, claro, claro. Sí, porque a mí me tocó, Ujú. yo hice mis últimas prácticas preprofesionales en un hospital, en el área Sí. de seguridad y salud en el trabajo. Ujú. Y yo casi no pude ir, o sea, yo estuve casi la mitad del tiempo porque ahí estaba pasando por un tema personal y familiar muy, muy delicado. Ujú. Y yo al final presenté un informe. Claro, Sí. presenté un informe, pero si me preguntabas en ese momento, pues yo aprendí bien poquito, pero no había Ujú. nadie que me haga seguimiento. Literalmente solamente fue que yo presenté un informe. Claro, y ¿Qué no haces? no hubo nadie que te hiciera una retroalimentación tampoco. Claro, y yo veo muchos profesionales es que no consiguen prácticas preprofesionales y al final le piden al amigo de fulano que le firme una constancia de que hizo sus prácticas preprofesionales ahí, con eso salvan el curso de la universidad, por ejemplo. Entonces, se ¿Crees que necesita falta más rigurosidad en esa parte también? Porque, pues, lo que me dices sí, está bien difícil. sí, necesitan poner realmente, rigurosidad en el tema de las prácticas preprofesionales y las Sí. prácticas profesionales también. Okey, porque digamos que, claro,
Está el tema de, claro, yo hago firmar por cumplir el requisito, sacar el título, pero realmente ¿qué aprendí, verdad? Porque El también esa es la otra no conformidad, lo que tú me dijiste. Uno llega a campo a trabajar y realmente se choca uno con la realidad de, uy, ¿qué tengo que hacer acá? Porque todo lo que me enseñaron en la universidad, muy bonito, muy color de rosa, pero acá ya me estoy enfrentando más fuerte. Sí. Y creo que también hay que añadir que todos los profesionales deberían llevar mínimo un curso de seguridad de salud en el trabajo, porque Ujú. así entenderían cómo se deben cuidar ellos y cómo deben de cuidar su equipo. Exactamente, sí, y cómo deben gestionar cierto tipo de situaciones, porque no sé si te pasó también en ese inicio de etapa ya profesional de trabajo, que uno no sabía, por ejemplo, gestionar sus emociones o manejar cierto tipo de situaciones tensas que son difíciles de manejar con ciertos trabajadores. Sí, porque como ellos no conocen, como le dan poca importancia al tema de la seguridad y salud en el trabajo, Ajá. te llegas a cargar y decir cómo lo soluciono, cómo lo hago entender, es bien complicado. Por eso yo Sí. creo que debería ser transversal para todas las carreras su curso de Ajá. seguridad y salud en el trabajo. No para que terminen siendo prevencionistas o asistentes o algo por el estilo, sino para que sepan cuidarse ellos y cuidar finalmente al equipo de personas que estén con ellos trabajando o lleguen ellos a liderar con personas, ¿no? A los Ujú. ingenieros civiles, a los Sí, arquitectos, a todos. ¿sientes que si el conocimiento, si la prevención fuera un conocimiento, por ejemplo, como los valores, como saludar, como el respeto hacia las personas, como la responsabilidad, la disciplina, la gente percibiría mucho mejor a los profesionales de seguridad y salud en el trabajo? Definitivamente. Y yo incluso hace poquito vi tu podcast de la prevención de los Ujú. niños. Sí, sí, sí. Y ya, yo soy la de la idea de que tanto así como enseñan en gestión de archivo de desastre, cómo actuar ante temblores, ante sismos, ante tsunamis, lo Ujú. mismo se debería enseñar desde las escuelas, prevención. Prevención sobre el tema de diferentes situaciones que pueden poner Sí, en riesgo la vida de la gente, ¿no? claro, porque ahí estás, si bien es cierto, pudiera decirse, pero ellos no son trabajadores, pues no, pero atiendes un círculo, ellos que van a llegar a ser adultos, pero Ujú. también van a llegar con una información a sus casas, y en sus Claro. casas hay adultos Precisamente, que trabajan. precisamente tú que lo eres, porque tú eres mamá, eso también lo resaltas en tus redes sociales. Tú que eres mamá, tú le enseñas a tu hijo o a tus hijos, no estoy seguro ahí, Mm. les enseñas o le enseñas el tema de la prevención, más allá de lo que tú decías del conocimiento sobre cómo actuar ante un sismo, ante cierto tipo de emergencias, les enseñas prevención. Sí, claro. Bueno, mi niño va a cumplir 4 años, pero Ah, al ok. menos siempre he tratado de que él entienda mi trabajo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y entienda qué significa que estoy cuidando personas, qué significa cuidar de las personas, cuáles son las Ujú. medidas un poco de autocuidado que debe de tener él, por ejemplo, ¿no? Trato de enseñar eso. Ok, y en un futuro supongo que ya cuando él empieza a comprender un poco más, optarías también por enseñarle temas de prevención básico, ¿no? De hecho, es lo primero que va a pasar. Ok, no, y está perfecto. Yo siento que, y yo lo decía en ese podcast precisamente, es que la prevención debería enseñarse eso como valor, como cuando uno de niño le enseñan a saludar, a ser responsable, a ser respetuoso con las demás personas. Creo que la prevención debería ser un valor, porque como yo le decía, y creo que esto no solo es en Colombia, sino realmente en Latinoamérica, supongo que de pronto en Perú también pasa, y es que Ujú. las personas se cruzan por el lado más fácil y no por donde está la cebra o la parte peatonal para cruzar, o buscan adelantarse, por ejemplo, cuando uno va, por ejemplo, a hacer un cruce en carro, en moto, lo que sea, y buscan adelantársele a uno para no hacer la fila o cosas así. Entonces siento que también puede pasar allá. No sé, no me dejarás mentir, también en Perú pasa. Sí, muchísimo. A mí me cuesta mucho a veces, ver ese tipo de situaciones y no enfadarme. Sí, claro, claro, eso da enojo, el tema que Mm. uno también, o sea, que uno sea precavido, pero que haya gente alrededor que no lo sea. Sí. Sí, y a veces nos cuesta, digamos, en nuestra posición como trabajadores, creo yo, Ujú, decir que siempre estén protegiéndonos, pero nosotros no nos podamos proteger a nosotros mismos, ujú. ¿no? Además, No, es que estamos acostumbrados, o al menos creo que en Latinoamérica en general, de decir de que, por ejemplo, ¿no? Existe la corrupción, y que todo el mundo está corrupto, pero nos para entonces yo también.
Ajá. Sí, les para la policía en la calle y están sin la licencia y Buscan la su frente manera se de... la gaseosa, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo te quejas de algo si tú también estás contribuyendo a eso? Y nos pasa en seguridad en el Exactamente. trabajo, sí, es Así es, complicado. así es. Si ese tipo de cultura, lo que yo decía, está en la cotidianidad y digamos, si un niño, por ejemplo, lo ve a uno, tú en este caso que tienes hijos, haciendo un mal acto, por ejemplo, eso, el tema de los sobornos, hablándolo ya como tal en la palabra que es, Ujú. si a mí, por ejemplo, o sea, en caso tu hijo te ve sobornando, pues el día de mañana tú no le vas a poder exigir porque él te va a decir, ah, no, mamá, yo vi sobornando a un policía, yo te vi a ti, ¿sí? Exactamente. Entonces siento que eso va mucho, como yo le decía, desde el valor base de la casa que a uno le deben enseñar el tema de prevención. Bien, además de lo que dices, de que falta un acompañamiento pues a los universitarios, a los profesionales nuevos de esta profesión, ¿qué cambiarías tú en seguridad y salud en el trabajo para que se empiece a cambiar como esa ética y que se le dé más valor a la prevención y a seguridad y salud en el trabajo como debe ser y no solo por un requisito? ¿Qué cambiaría? Es que aquí falta mucho tema cultural, Sí. educación. No, falta mucho también del acercamiento del Estado hacia la población y acercar mucho los servicios de orientación y acompañamiento a las empresas, porque al menos, eh, no sé cómo está en otros países, pero en Perú tenemos una diversidad de tipo de empresas, Ujú, empresas pequeñas, empresas grandes, bodegas, empresas personales, ¿no? Y sí. tener una ley que a veces exige tanto, ¿no? Ujú, Para alguien que solamente es uno o dos personas y se les ve complicado y al final dicen, pues, no cumplo nada. Entonces, ujú. o cumple todo o no cumple nada. Entonces, tenemos que escalar realmente a la realidad que tenemos en nuestros países. Si dejáramos de copiar un poco las normas de otros países y un Sí. poco aterrizarlas a nuestra realidad, creo que eso haría que las empresas comprendieran realmente lo importante que es porque se ajustaría a su propia realidad, a su Ujú. propio modelo de organización. No, Sí, o sea, es como si nosotros de seguridad y salud en el trabajo llegáramos y le dijéramos a la inteligencia artificial, deme un procedimiento para cierto tipo de actividad. Y el contexto lo tengo yo porque la inteligencia artificial no va a tener ni el contexto, ni la persona, ni a qué se dedica esa empresa, me va a dar un procedimiento genérico. Siento que pasa lo mismo con las leyes, ¿verdad? Que como que copian las leyes, pero no se enfocan en que hay ciertas necesidades y particularidades de cada país para poder aplicarlas. sí, y bueno, al menos no sé cómo está en otros países, pero aquí en Perú, por ejemplo, tenemos muy pocos reglamentos por sectores. Aquí solo tenemos la ley general, tenemos Sí. un reglamento para construcción, un reglamento para minería, hidrocarburos, electricidad, obreros municipales y Ujú. por ahí uno que otro desfasado de industria, pero hay otros sectores que no están atendidos, ¿no? Y hace poco, por ejemplo, me comentaron, en la ley nosotros tenemos obligatorio que cada empresa tiene que tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y Sí. este servicio es el que asesora, ¿no? Y que puede ser propio o tercero. O sea, pero Ujú. ¿cómo le pido eso a una microempresa, a una pequeña empresita, a una bodega? ¿No? Que Ujú. tiene que contratar a un ingeniero que le tenga que hacer todo su sistema de gestión cuando apenas está empezando. Es decir, eso también lo cambiarías, el tema de fortalecer, perdón, un poco más la legislación, la normativa actual de Perú, para que haya más amplitud hacia otras empresas y hacia otro tipo de sectores económicos, ¿correcto? Sí, escalar un poco las normas que tenemos a los Ujú. tipos de empresa, a los sectores que tenemos, aterrizarlos y completar la normativa que nos hace falta en otros sectores. Es bien complicado a veces tratar de aplicar la ley en algunos sectores donde no existe la norma porque la norma es muy genérica. Yo Sí, la tengo a veces difícil es y muy como ambigua, ¿no? sí, como ingeniera, pues tratarme de ponerme en los zapatos de un abogado me ha costado muchísimo desde el Claro. inicio. Ujú. Sí. Entonces sí, 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 es un poquito más complejo. Bueno, nada, Fanny, pues agradecerte realmente por participar en el espacio, en esta conversación, de presentar también tu no conformidad al respecto de lo que pasa allí como tal en Perú, el tema de la legislación, el tema de la falta de cultura de prevención, que como yo le decía, creo que no solo es en Colombia, sino en varios países de Latinoamérica sucede, que hay un poquito de falta de cultura de prevención, ¿no? La idea también es seguir creando contenido en pro de esto. Fanny también crea contenido muy valioso, muy importante, muy bueno. También vamos a dejar las redes sociales de ella ahí.
Y nada, Fanny, no sé si tienes algo más por decir antes de finalizar este episodio. No, y realmente invitar a otros profesionales de seguridad en el trabajo, profesionales que están haciendo muy buena labor, que han sabido construir buenos sistemas de gestión, que han sabido construir cultura de prevención en sus empresas, pues compartan el conocimiento, Ujú. porque si algo bueno están haciendo, pues hagan que otros también se copien de lo bueno que están haciendo. Se necesita mucho de eso, porque si dejamos camino a los profesionales que no tienen ética, que realmente están haciendo lo contrario a lo que dice la norma, por sacarle la vuelta a la norma, pues estamos dejando que gane campo lo que no debería ser. Así que Exactamente. aprovechen las redes sociales están para eso, Ujú. para difundir el conocimiento. Y gracias por haberme invitado. No, a ti, Fanny, por haber aceptado la invitación, también por crear contenido, lo que tú dices, compartir el contenido de valor que es sobre esta profesión, porque pues tú lo haces con el ánimo básicamente de compartirlo, ni siquiera yo creo que con el ánimo de lucrarte con el mismo, sino realmente expandir el conocimiento, lo que tú dices, y compartir este tipo de cosas, ¿no? Compartir este tipo de conocimientos que son tan valiosos que se deberían replicar en el tema de la prevención y mucho más. Entonces, nada, de verdad, muchas gracias. Gracias a los que vieron el episodio, que llegaron hasta aquí. Por favor, suscríbanse, compártanlo para que más llegue a más y más personas. Denle like y si ustedes quieren venir a participar, así como Fanny, que nos demoramos un poquito para poder concertar la grabación, pero si quieren venir a participar, lo pueden hacer con toda tranquilidad. El espacio, el micrófono está abierto realmente para que vengan, hablen de la no conformidad, de su experiencia en seguridad y salud en el trabajo, de lo que no les ha gustado mucho, pero que ustedes también están desde su posición intentándolo cambiar, así como Fanny. Entonces, aquí lo pueden hacer. Y nada, Fanny, a ti de verdad, muchas gracias por el tiempo, por el espacio y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos. Adiós.